Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Paso 2021, el escenario electoral. Esta conferencia está organizada en el marco de las jornadas de comunicación estratégica que todos los años llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que este año van a ser en octubre, que van a ser de manera virtual, con una modalidad muy parecida a la del año pasado, con conferencias internacionales, con paneles, con charlas. Primera aclaración técnica, están todos y todas con los micrófonos apagados para que no haya interferencia y demás. Al final de la conferencia vamos a habilitar un espacio de preguntas para que vayan dejando en el chat. En primer lugar voy a presentar a nuestras expositoras que van a formar parte de la conferencia. Marina Acosta es directora de comunicación de Analogías, es doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires. Sheila Bilker es directora de 3.0, magíster en Comunicación y Cultura, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Paola Subán es directora de Subán Córdoba y Asociados y de Maratón con Pol, politóloga, docente, investigadora de comunicación gubernamental, derechos humanos y género de la UBA. Integra ALICE, la Asociación de Investigadores en Campañas Electorales, y Mujeres Líderes de América. Y además nos acompaña también Florencia Filadoro, que es directora de Reyes Filadoro, presidenta de ASACOP, la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Se especializa en comunicación estratégica y estudios de opinión pública, cuenta con experiencia y formación internacional y fue becaria de Fulbright. Bienvenidas a nuestras expositoras, agradecemos mucho su presencia. Y si les parece, para comenzar, le voy a ceder la palabra a Marina Acosta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla a ver si me sale porque siempre tengo problemas. Pongo compartir pantalla, me imagino, y nada más que eso, ¿no? A ver. Ahí estoy bien, ¿no? Sí, ok, sí. Y me voy a poner parar video por las dudas de que ahí está y se ponga toda la presentación. Y pongo pantalla completa, ¿no? Ahí está, ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? La estoy viendo a Luz, que me dice que sí, genial, buenísimo. Perfecto. Bueno, yo, digamos, celebro que estemos haciendo este conversatorio con las colegas que me acompañan en la mesa, fundamentalmente porque vamos a atravesar una coyuntura electoral muy atípica, excepcional, fundamentalmente por el paso de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia está desarticulando todo el cuadro de expectativas y en este sentido trastocando también los pilares de la habitualidad, de esto que llamamos la normalidad, ¿no? Entonces, estas elecciones en primer lugar tienen este condimento, ¿no? Se realizarán en el contexto de una situación inédita, y vamos a ver qué impacto tiene esta situación inédita en el comportamiento electoral, ¿no? Esto que denominamos el comportamiento electoral. Bueno, yo diría que nosotros como consultora en estos momentos estamos o hemos decidido no dar números, ¿no?, a estas alturas, fundamentalmente porque lo que estamos relevando en estos momentos es que hay un núcleo de 20 puntos de indecisos, a nivel nacional y a nivel provincial, que son los dos lugares donde me voy a concentrar, y ese número, ¿no?, esos 20 puntos de indecisos es lo que no nos permite realizar proyecciones electorales, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo señalaría sería una alta presencia de indecisos en estos momentos, ¿no?, en junio de 2021. Si bien las elecciones legislativas suelen ser menos polarizadas, lo que nosotros estamos... ¿Sí? Perdón, por las dudas, vos empezaste a pasar la presentación porque lo que estamos viendo es la primera de las filminas, sería, solamente. Sí, no lo vemos en pantalla. Ese está, el escenario, dice. Listo, es ese, ¿no?, el que están viendo ustedes. Por las dudas. Sí.
Ok, entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, aun cuando las legislativas suelen ser menos polarizadas, lo que nosotros estamos viendo es un escenario de marcada polarización, con la consolidación también de un esquema, podríamos decir, de dos grandes frentes, que son los que ordenan el sistema político, ¿no? Esos dos grandes frentes, como sabemos, son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Esa nueva característica en la que ha entrado nuestro sistema político, que es el de la bicoalición, ¿no? Es decir, entre estas dos coaliciones son las que se llevan el grueso de los votantes, es un escenario que nosotros estamos viendo en estos momentos. Dicho esto, a nivel provincial y reconociendo entonces esos 20 puntos, alrededor de esos 20 puntos de indecisos, nosotros estamos relevando una diferencia de entre 12 y 14 puntos a favor del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Este esquema, creemos nosotros, se va a modificar cuando, o en la medida en que se amplíe la paso de la derecha, de modo que ya en plena polarización la distancia necesariamente se reducirá, ¿no? Ahora, también nosotros lo que vemos es que a nivel mundial, no solamente aquí en Argentina, la crisis y la pandemia proponen un desafío muy riguroso para los oficialismos, sobre todo entre lo que nosotros llamamos son los oficialistas blandos, es decir, son aquellos ciudadanos que tienen opiniones moderadas y favorables hacia el gobierno, pero que presentan ciertas demandas que todavía no han sido satisfechas, y puntualmente esas demandas tienen que ver con cuestiones relacionadas con la economía, ¿sí? Es decir, el elemento económico, los ítems, las cuestiones económicas son determinantes para estos segmentos moderados o blandos, como le llamamos nosotros. La otra pregunta que siempre nos hacen sobre esta cuestión es qué incidencia va a tener el plan de vacunación en la elección, ¿no? Y ahí lo que decimos es que el impacto positivo para el oficialismo va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de ir transformando el plan de vacunación en un elemento que coadyuve, podríamos decir, a recuperar ciertos niveles de normalidad, ¿no? En ese sentido, creemos que se trata de una tarea compleja que tiene que integrar las diferentes áreas de la gestión y, por supuesto, donde va a tener un papel fundamental la comunicación gubernamental, que en el último tiempo, aquellos que estudiamos cuestiones relacionadas con la comunicación también, hemos visto que la comunicación gubernamental ha presentado ciertos déficits, ¿no? Ciertos trastabilleos, que, bueno, en estos momentos donde estamos atravesando una coyuntura electoral, pueden ser también determinantes, ¿no? Entonces también habrá que prestar atención a cómo va a funcionar la comunicación gubernamental de acá hasta las elecciones. Lo otro que tendría que destacar es que el plan de vacunación presenta desde inicios de año también una confianza creciente, ¿no? Es decir, la gente empieza a confiar mucho más en el plan de vacunación y fundamentalmente en las vacunas. También hay dos grandes demandas sociales que en estos momentos nosotros estamos infiriendo de los estudios que hacemos. Esas dos grandes demandas sociales tienen que ver con la necesidad de que el gobierno intervenga más con los precios, y la otra es que pueda recuperar los alicaídos ingresos reales, ¿no? Es decir, esas son las dos temáticas más importantes que nosotros estamos viendo que la ciudadanía le está reclamando al gobierno, ¿no? Hay dos segmentos, a ver si pasa. Bueno, no pasa. Ahí está. Hay dos segmentos en los que nosotros estamos prestando especial atención en estos momentos de la coyuntura, que son, por un lado, el segmento de aquellas personas que tienen niveles de estudios medios. ¿Por qué este segmento? Porque vemos que es el que presenta opiniones más divididas. Tendríamos que pensar que el Frente de Todos tiene un claro apoyo. Sí. Perdón, de nuevo yo. No pasó la pantalla, seguimos viendo la primera, por las dudas. Ay, a ver, yo la estoy viendo acá. Ahí está el escenario y pongo así, ¿ahí lo ven? No, seguimos viendo la primera. Ahí, jóvenes, no. Tampoco. A ver si saco. Ahí.
Ahí vemos segmento, la 3, Dale. segmento nivel educativo medio. Ahí está, ese, perfecto. Genial. Es este y otra más y ya estamos. Genial, gracias. Lo dejo así y no lo pongo en pantalla completa. Decía que este segmento particularmente es en el que nosotros vemos más división de opiniones. La base de apoyo del Frente de Todos está dada fundamentalmente en los sectores populares, con menor nivel de instrucción, y por supuesto que ese apoyo cae entre los universitarios, donde predominan claramente las opiniones opositoras. Un aspecto particular de los segmentos medios es que no están siendo alcanzados por las políticas sociales del gobierno, porque naturalmente no han sido la población objetivo, ¿no? de manera directa, pero padecen con rigor la crisis económica y la pandemia. Ahora, desde el punto de vista ocupacional, también existe ahí en este segmento, en el medio, un sesgo entre los trabajadores en relación de dependencia que apoyan al gobierno y los trabajadores independientes o pequeños empresarios que presentan posiciones más distantes para el gobierno o para el Frente de Todos, ¿no? Y en este sentido, bueno, ahí tiene que operar también la estrategia de la campaña. Y a ver si puedo pasar, ahora no pasa, ahí está. Y el otro segmento en el que también estamos prestando atención es el de los jóvenes, ¿no? El segmento de los 16 a los 29 años, recordando que representan el 24% de la población, que también representan el 30% del padrón electoral, y todos los indicadores de su situación social y ocupacional son peores que en el resto de los segmentos etarios, es decir, se trata de un problema estructural, eso también lo destacamos, para tener siempre referencias cuantitativas. Según la encuesta permanente de hogares, hacia fines de 2020 el porcentaje de indigencia en Argentina era del 10,5%, en este segmento la indigencia sube a 12%, el 31% de pobreza, dijo el INDEC también en el cuarto trimestre de 2020, en este segmento el porcentaje sube a 37%, es decir, la mitad de los jóvenes en Argentina son pobres. En el caso de los indicadores ocupacionales, la situación también es muy crítica, es muy aguda. Más de la mitad de los desocupados en Argentina tienen entre 15 y 29 años, y hay casi 600.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿no? Por supuesto que este cuadro de marcada complejidad sobre la situación socioeconómica que se agudizó con la pandemia o por la pandemia, encuentra al Estado argentino con ciertas dificultades para desplegar, ¿no?, ciertas políticas públicas para este segmento. Y ahí lo que nosotros encontramos es que hay una demanda muy fuerte respecto de la disponibilidad de programas de acompañamiento laboral y educativo para los jóvenes, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo es que los jóvenes le piden al gobierno, la demanda amplia y horizontal hacia el gobierno es por el empleo, ¿no? Eso me parece que también es un tema que hay que destacar. Tendríamos que tener en cuenta que en el contexto de la pandemia, en este segmento particularmente, lo que encontramos es que los jóvenes son los que tienen siempre menores niveles salariales, que durante la pandemia muchos de ellos tuvieron que volcarse a lo que se denomina es el cuentapropismo de subsistencia, y que en este sentido tuvieron que asumir mayores responsabilidades para cooperar en la subsistencia del hogar, ¿no? Y pensemos también que muchas veces la comunicación gubernamental se dirigió a ellos como no respetan las pautas de prevención y aislamiento, ¿no? Todas esas cosas que se decían de los jóvenes. Bueno, ahí se jugaba en ellos una disyuntiva, ¿no?, entre cumplir con estas normas y salir a trabajar por otra parte, ¿no? Entonces eso también lo destacamos. Los estudios cualitativos que nosotros venimos haciendo nos permiten caracterizar a este segmento como escéptico, desanimado, en general poco informado, con un gran nivel de incertidumbre sobre el futuro, con una preocupación importante, como decía, es el empleo, y además están poco interesados en la política. Es decir, la política no puede todavía interpelarlos con sus modos tradicionales, ¿no? Entonces allí también tendrá que operar la estrategia de campaña para ver cómo se hace para llegar a este público.
los jóvenes de este segmento, fundamentalmente los blandos, ¿no? Los moderados, le reconocen al gobierno buenas intenciones respecto de, bueno, o en el sentido de preocuparse por el bien común, valoran que sea un gobierno que no actúa o que no gobierna para los ricos, pero al mismo tiempo también le pide al gobierno que no les hable solamente de la pandemia, ¿no? Y en este sentido, ahí lo que podemos ver es que, bueno, al gobierno se le presenta un desafío muy importante porque tiene que ser capaz de poder elaborar políticas públicas, bueno, creativas y sostenidas en el tiempo para llegar a este segmento que hoy le es muy esquivo y además está muy alejado, ¿no es cierto?, del frente de todos. Si el frente de todos, digamos, quiere llegar a este segmento, bueno, tiene que ser eso, ¿no? Muy creativo para poder lograrlo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Marina. Le paso la palabra ahora a Gila. Estás muteada. Perdón, ahí me desmuteé. Perdón. Bueno, a ver, yo no voy a mostrar PowerPoint, voy a hablar un poco y por ahí después podemos ampliar, hacer foco, digo, cuando intercambiemos algo. A ver, la primera pregunta o el ordenador de lo que nosotros pensamos para este encuentro tiene que ver con poder pensar estas elecciones desde una perspectiva de la oferta y desde una perspectiva de la demanda. Lo que nosotros hoy sabemos es que en términos de oferta todavía no está claro cómo va a estar conformado el tablero, no está claro, digo, está claro un poco esta danza de nombres posibles, ¿no? Digamos, sabemos a quiénes se mide, sabemos quiénes son los que aspiran, sabemos de ambiciones personales, sabemos de disputas internas adentro de los espacios, pero aún no está claro el tablero. Me voy a meter dentro de un ratito con el tema de la oferta, de la oferta. Por ahí es un poco más claro arrancar por la demanda, porque sobre la demanda sí podemos presentar una foto más ajustada a lo que estamos viendo y a lo que venimos viendo en el último tiempo. Por supuesto, todo esto supeditado a digo, película, ¿no? Dinámica de película. Vamos a presentar una mini foto. A ver, coincido con Marina en muchos aspectos, por ahí en otros hay que meter por ahí un poco o por ahí yo voy a agregar alguna información que no estuvo ahí circulando. Lo primero es el clima anímico. Data quali, o sea, nunca vi un clima anímico tan adverso, tan tremendamente adverso, tan universalmente adverso como el que estamos viendo hoy. Y por supuesto, además no hay clima electoral. Entonces es una escena, por supuesto igual yo creo que no hay clima electoral todavía, porque bueno, por supuesto, todavía no arrancó, o sea, por ahora la elección todavía está en los cenáculos políticos, ¿no? Digamos, no hubo un traspaso a la ciudadanía. Sí, es cierto que tenemos, digo, ahí retomo un poco lo que planteaba Marina, tenemos una escena de polarización fuerte. Este de polarización se traduce en que uno podría decir hay como marcos interpretativos distintos para cualquier fenómeno que aparezca, y hay marcos interpretativos además específicos de cada uno de estos dos segmentos. Uno podría decir que los temas bolsillo son temas que movilizan y conmueven a los votantes más cercanos al frente de todos. Igual bolsillo es un tema universal, lo quiero plantear, es un tema absolutamente universal. Bolsillo, desempleo, ahora voy a hacer un doble clic sobre desempleo. Pero bueno, por ejemplo, pensamos en corrupción y es un tema que es un encuadre claramente opositor. Yo les decía desempleo, también esto es un fenómeno que por lo menos yo no lo vi previamente, digamos, por lo general desempleo es un tema que traen los jóvenes, es un tema que por lo general se trae en escena por parte de los desempleados. Hoy es un tema que no solo lo traen los desempleados y los jóvenes, sino los que tienen trabajo. Es decir, hay miedo a perder el empleo. Los que tienen el empleo también tienen miedo al desempleo. En ese sentido parece como un tema transversal, además de, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo. El otro elemento es, como definición gruesa,
digo, estamos ante una sociedad que tiene una demanda punitiva más fuerte, o sea, en materia de inseguridad, que es otro de los problemas que también son importantes. Nosotros lo que estamos viendo es una sociedad con una demanda mucho más punitivista de lo que se vio nunca. O sea, lo que diría es, el reclamo punitivo está, yo diría hoy, casi naturalizado, ¿no? En el sentido de que penas más duras, ejercicio más, más activo del control policial. Siempre tengo que plantear, digo, cada cosa que uno dice, por ahí aparecen segmentos en los que no. Por supuesto hay un segmento joven, que por ahí es, digo, que por ahí no tiene esa demanda punitiva tan fuerte, básicamente porque en muchas ocasiones también se siente de alguna manera como víctima del ejercicio punitivo. Por supuesto tenemos una sociedad absolutamente ansiosa de normalidad, esto en el cual aparece como una aspiración, y yo diría que esta aspiración a la normalidad es prácticamente uno de los pocos fenómenos que vemos que permiten ilusionar a las personas, ¿no? Digamos, cuando digo ilusionar, lo que estoy diciendo es trazar algo del orden del futuro, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que uno de los principales problemas que hay hoy es que ni el oficialismo ni la oposición, ninguno de los dos presentan horizontes, nada, presenta un horizonte de apertura, presenta un horizonte de futuro, ¿no? Digamos, algo que nos permita pensar el día después. En relación con esto, la otra cosa que quiero decir es, nosotros ya vimos, o veníamos viendo, desde hace un tiempo con preocupación, la dificultad para trazar un horizonte de futuro en el grueso de la ciudadanía, y decíamos un poco como cosa nueva ya hace 1 o 2 años atrás, diría 2 años atrás, esta idea de que la dificultad económica impedía pensar más allá del fin de mes. Bueno, en la pandemia la dificultad es pensar más allá del día a día, ¿no? Digamos, esto significa que quedan en suspenso los proyectos, quedan en suspenso ese elemento que de alguna manera nos linkea con el futuro, y que para la política, digo, lo destaco este problema del futuro porque para la política y en materia de elecciones, la expectativa lo es todo, ¿no? Digamos, o sea, no, es muy difícil plantear una campaña sin presentar este horizonte del día de mañana, del día después. Por supuesto también hay segmentos de la sociedad que están, bueno, una cosa que no dije por ahí es, digo, como uno de los fenómenos también que se ven en ciertos segmentos de la población, sobre todo los más blandos, es un escepticismo muy fuerte. Es decir, una distancia, un lazo que todavía no está roto con la política, pero que tiene fuertes dificultades para sostenerse, y en ese sentido me parece que ese escepticismo ya estaba de alguna manera presente en el 19, tuvimos electores que llegaron a las urnas con una relativa, un vínculo tensado, ¿no? Digamos, de, bueno, vamos por acá, pero sin una expectativa y un optimismo importante. Y finalmente, bueno, uno podría decir en relación con el tema de las vacunas, lo que nosotros estamos viendo es que la vacuna no cambia, por lo menos los estudios que nosotros tenemos es, no hay diferencia, o sea, entre vacunados y no vacunados. Yo creo que la vacuna cambia un poco el clima anímico, mete algo de optimismo, pero no termina de, o sea, no ordena el voto de ninguna manera, ¿no? Digamos, o sea, lo que quiero decir es, los cruces entre imagen de gobierno, o de voto, o lo que sea, y analizados entre vacunados versus no vacunados, para nosotros no nos da ninguna diferencia. Después, la otra cosa que me interesa marcar en relación con la demanda es que, si bien me meto primero con la oposición, después con el oficialismo, yo creo que la oposición hoy tiene una principal virtud en relación con su electorado, y es que estamos encontrando un electorado muy homogéneo, ¿no? Digamos, o sea, lo que vemos es una discusión entre palomas y halcones desde la propuesta o desde la oferta electoral, pero desde la demanda lo que vemos es un tipo de discurso y de lectura de la realidad política que es muy homogénea. Por ahí puede haber algunas diferencias respecto de cuán
cuán fuerte tiene que ser esa oposición, ¿no? Digamos, esta idea de que por ahí los más duros ven a una figura más blanda o más porosa como Larreta y le dicen tibio, digo, dentro de sus propios electores, ¿no? Dentro de los votantes de Juntos por el Cambio, pero en general, digo, más allá de esa tensión que en realidad da cuenta de esa gradación entre si hay que ser más duro o menos duro con el oficialismo, digo, más allá de esa pequeña distinción, lo que vemos es un discurso muy homogéneo respecto de los principales temas de la realidad. Algo distinto, y los modos de evaluación del gobierno, y los modos de evaluación de las distintas iniciativas, es decir, hay bloque, hay homogeneidad, ¿no? Digamos, la oferta está partida, pero la demanda es homogénea. ¿Qué le pasa al Frente de Todos? ¿Qué le pasa al oficialismo? Yo diría que una escena adversa. Nosotros hoy no estamos viendo esa disputa, o por lo menos no públicamente como se ve la disputa de Juntos por el Cambio, no estamos viendo esa disputa tan intensa, o sea, más bien el desafío es otro, es cómo se le agrega color, cómo se le da más espesor al Frente de Todos, versus un electorado que está en una posición totalmente heterogénea, y que responde de modos distintos a los distintos estímulos, con lo cual lo que se ve ahí es un loteo del electorado, ¿no? Digamos, una fragmentación del electorado, y eso en términos de campaña representa una dificultad. Por eso decimos, la oposición tiene esta ventaja que es ese discurso homogéneo. Y después, finalmente, digo, un par de cosas para no excederme con el tiempo, un par de aspectos sobre la demanda, en todo caso después lo charlamos un poco mejor. Digo, coincido con la pregunta de Marina, que es esto de cómo va a afectar la escena pandémica. Estas van a ser las primeras elecciones de pandemia, con lo cual, cómo va a afectar esto a los oficialismos, sin lugar a dudas, es una incógnita. La otra es cómo se va a terminar conformando finalmente el tablero. Nosotros sabemos que la elección es una elección al interior de una oferta determinada, con lo cual es muy distinto si Espert va por adentro o va por afuera, si Randazzo se presenta, no se presenta. Y finalmente, bueno, me parece que quedan ahí algunas preguntas más respecto, digo, que es lo que creo que no voy a llegar, respecto de qué es lo que pueden expresar y representar los distintos candidatos que están dando vuelta, ¿no? Así que eso sería un poco este primer panorama. Bárbaro. Muchas gracias, Gila. Gracias. Para continuar, te paso la palabra a Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Bueno, muchas gracias a Marina, en primera instancia, por haberme convocado. Se valora mucho un espacio como este, con estas colegas tan prestigiosas y tan admiradas, por otra parte. Así que, bueno, un placer estar con ustedes acá. Muchas gracias también a Sociales de la universidad. Y quiero plantearles cómo veo yo el escenario, ¿no? Que es una mirada particular, no tiene por qué ser contradictoria, pero sí complementaria con lo que plantearon Marina y Gila. Yo intenté no poner en mi presentación muchos números porque digo, nos vamos a repetir y nos vamos a pisar. La verdad es que todas las encuestadoras y todos los encuestadores medimos más o menos lo mismo. Hacemos más o menos las mismas preguntas, planteamos más o menos los mismos escenarios. Entonces, la idea no era aburrir mucho con tanto número, sí un poco plantear análisis de cómo vemos el contexto, porque la política se trata de contextos, ¿no? Y las encuestas no tienen que servir para hacer mucho pronóstico, sino más bien más diagnóstico. Y por eso es que quería plantearles más o menos cuál era mi diagnóstico de esta situación. Traje una presentación que espero que se pueda ver, ustedes me dirán si se ve. La ¿Sí? vemos. Sí, sí.
La voy a poner en pantalla completa a ver si funciona y si no me dicen y vuelvo a la modalidad anterior. A mí me parece que estas elecciones son como una proyección de deseos, ¿no? Mucho sobre todo de la clase política, que está como más pensando en las elecciones del 2023 que en las elecciones del 2021. Hay que tener en cuenta que estas elecciones son elecciones legislativas, ¿no? Y hay mucho candidato y hay mucho dirigente político que ya está posicionándose pensando en las elecciones presidenciales del 2023. Por un lado, está bien porque de alguna manera se configuran ciertos espacios de poder en este turno electoral, y por el otro lado eso de alguna manera también irrita a la sociedad, ¿no? Que está viendo cómo los políticos y la clase política está pensando en unas elecciones de aquí a 2 años cuando ellos en realidad tienen otros problemas que los están apurando y los están aquejando de manera mucho más importante y mucho más urgente. ¿De qué se tratan estas elecciones, a mi modo de ver? Creo que hay 3 ejes, y 2 de ellos ya los mencionaron Marina, los mencionaron Sheila también, que claramente, por supuesto, tienen que ver con las vacunas y con el proceso de vacunación y cómo se desarrolla ese proceso de vacunación, si más lento, más rápido, y también con la cuestión económica, por supuesto. Las principales preocupaciones de la sociedad tienen que ver en el top 5 con temas económicos, no tanto con temas de salud, sí coincido con lo que decía Sheila y Marina, desempleo, desocupación, inflación, perspectivas económicas a futuro, endeudamiento de las familias y a nivel personal, todos indicadores que tienen que ver con la economía más que con el tema de la vacunación, y después voy a profundizar un poquito más en esos 2 conceptos. Y hay un tercer eje que me parece que tiene que ver con lo que en realidad se dirime en una elección legislativa, que es más que nada un plebiscito de la gestión presidencial. Y en ese sentido, para mostrar algo de número, el nivel de imagen de Alberto Fernández ha decrecido sostenidamente desde que asumió. Hoy tiene cerca de un 56% de imagen negativa contra un 43% de imagen positiva. Esto, por supuesto, puntitos más, puntitos menos, va variando con algunas mediciones y va variando con los meses, pero más o menos estos son los valores. Esta es una encuesta nacional que hicimos en el mes de junio, a principios de este mes, y fíjense la serie de tiempo. Alberto Fernández logró más del 80% de imagen positiva allá por abril, mayo del año pasado, cuando recién comenzaba la pandemia, y ha ido perdiendo sostenidamente imagen positiva hasta junio de este año. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué esa pérdida? Bueno, la pandemia, claramente, como le ha pasado a todos los dirigentes y las dirigentes que están en gestión, pero además ha habido algunos hitos dentro de la gestión de Alberto Fernández que pueden atribuirse no solo a la pandemia y a la situación desventajosa que se ha planteado claramente para todas las gestiones y para todos los gobiernos. No hay recursos que alcancen para gestionar esta situación, pero sí ha habido, además de eso que les tocó gestionar, errores que se han cometido y que han marcado hitos, como decía, dentro de esta pérdida de imagen. Uno de ellos, muy significativo, y el que comenzó con esta debacle, fue la expropiación de la empresa Vicentín.
que empieza a marcar un resquebrajamiento en ese contrato social que Alberto Fernández había celebrado con aquellos votantes que, sin ser kirchneristas o sin ser peronistas concretamente, le prestaron su voto en el 2019 y que significaron ese 84% de imagen positiva que logró tener entre propios y ajenos. Ese resquebrajamiento empezó a hacerse sentir con esa medida tomada en consulta sin gestionar los consensos previos con respecto a esa medida. A partir de ahí empieza esa pérdida de imagen y empiezan, por supuesto, otra serie de errores que se fueron cometiendo posteriores a esa situación. Después la imagen de Mauricio Macri, también una imagen negativa superior a la positiva. Mauricio llegó a las PASO con una imagen, con un diferencial negativo. La imagen negativa no quiere decir que el dirigente esté fuera de carrera o que no pueda ser electo para un cargo ejecutivo. Por el contrario, fíjense que Mauricio Macri tiene una imagen negativa superior a la positiva casi de manera permanente, con algunos pequeños picos, pero prácticamente es constante a lo largo del tiempo. Algo similar pasa con Sergio Massa, aunque Sergio Massa tiene más imagen negativa que positiva, digamos el diferencial es más amplio y tiene más picos en esa imagen, logró un incremento en su imagen positiva cuando logró la aprobación de el tema de la ley de ganancias, pero no duró demasiado, volvió a incrementar su imagen negativa y fíjense que casi ha llegado a los valores más altos que ha sabido tener a lo largo de su historia y acá tenemos una imagen que está en esta línea de tiempo desde septiembre del 2018. Y la penúltima, Cristina Fernández de Kirchner, también una imagen negativa muy alta, también asumió la vicepresidencia con una imagen negativa muy superior a la positiva, y también tiene una historia bastante estable en su imagen con algunos picos, subidas y bajadas en la positiva, en la negativa, pero más o menos estable a lo largo del tiempo. Acá tenemos una serie de tiempo que comienza en marzo del 2019. Hoy tiene una de las imágenes negativas más altas en su historia desde que planteamos esta serie de tiempo. Y ahora sí, por último, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta como principal dirigente de la oposición. No quise abundar demasiado con números para no aburrir, pero quería de alguna manera plantear más o menos cuál era el panorama de los principales dirigentes nacionales. Horacio Rodríguez Larreta es el único dirigente, junto a María Eugenia Vidal y por muy poquito Patricia Bullrich también, y algún que otro dirigente más, que tiene una imagen positiva superior a la negativa. En este caso, casi el 60% de imagen positiva y el 32% de imagen negativa. Fíjense, y voy a volver por un segundo a la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, lo que hay que destacar es que en Cristina se concentra la mayor negatividad de la sociedad contra un dirigente político, porque fíjense que de ese 60% de imagen negativa, el 54,4% de los argentinos tiene una imagen extremadamente mala de Cristina, ¿sí? Es decir, que es prácticamente irreductible, es decir, es un dirigente que no, aún trabajando mucho en su imagen, es muy difícil que pueda positivizar algo de esa imagen negativa porque es realmente muy, muy extrema. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta también tiene una imagen
si vemos una línea de tiempo bastante constante, ha tenido momentos allá por mayo del 2020, cuando aparecía en la foto con Alberto Fernández en esta suerte de perfil moderado que ambos intentaban cultivar, moderado o conciliador o consensuador, que ambos cultivaban en ese momento, que les significó un rédito bastante interesante si nos dejamos guiar por el nivel de imagen que lograron y por la aprobación de gestión que tenían cada uno de ellos en ese momento. Hoy está recuperando bastante de algunos puntos que había perdido, pero sigue con una imagen positiva muy superior a la negativa, y eso es lo que le da de alguna manera una plataforma muy interesante en su tensión interna con Mauricio Macri dentro del espacio político que ambos integran. Y decía, esta elección se trata de elecciones legislativas, por eso la foto del Congreso. Hay que decir que históricamente el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires ha tenido elecciones muy difíciles. Hace 16 años el kirchnerismo no gana las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Y para poder comparar elecciones tenemos que remitirnos a la elección inmediata anterior comparable con esta elección. Es decir, comparamos una elección legislativa con la elección legislativa inmediata anterior. Vamos primero a analizar la elección que se dirime en diputados. El Frente de Todos está poniendo en tela de juicio para renovar, digamos, 51 bancas. Y Juntos por el Cambio pone a renovar 59 bancas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que se pelea? Tenemos que tomar en cuenta, si la comparamos con la elección de hace 4 años, cuando se integró esta mitad de la Cámara que se va a renovar ahora, una ola amarilla impresionante, un PJ dividido y una polarización bastante extrema. Hoy, ¿qué es lo que ha cambiado de ese escenario? ¿Por qué se renovarían las bancas en un sentido o en el otro? Hoy no hay ola amarilla. La mala imagen del oficialismo no significa que eso se refleje en una mejor intención de voto para la oposición. El PJ, salvo este espacio que está intentando conformar Randazzo, que después si quieren podemos profundizar un poco más en las posibilidades de ese espacio, el PJ va unido, y la polarización sigue siendo extrema o quizás más profunda todavía que hace 4 años atrás. ¿Qué es lo que veo? Que Juntos por el Cambio está obligado a hacer una elección igual o mejor que la que hizo hace 4 años atrás, lo cual la tienen bastante difícil porque, por lo que planteo, ¿no? Hoy no hay ola amarilla, el PJ va unido, y digamos que el oficialismo ha concentrado todos los recursos que no ha concentrado en la compra de vacunas, los ha puesto en provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof tiene una valoración de su gestión bastante positiva, por lo tanto, Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires y para la elección en diputados la tiene bastante difícil. No es muy difícil que el Frente de Todos logre esas 10 bancas que le faltan sumar para tener una mayoría
en la Cámara de Diputados, y fíjense que me estoy acordando ahora de esta última encuesta que hicimos. Preguntamos si votarían a candidatos de la oposición o votarían a candidatos del oficialismo, y el 60% nos dijo que iban a votar, que no iban a votar a candidatos del oficialismo, pero solo el 30% de ese 60% dijo que iba a votar a candidatos de la oposición. Por lo tanto, la pérdida del oficialismo no significa un incremento de caudal de votos para Juntos por el Cambio en este caso. Y la otra elección que se dirime en esta oportunidad es el Senado, que ahí está un poco más difícil para el oficialismo. Fíjense que el Frente de Todos renueva 16 bancas, mientras que Juntos por el Cambio renueva 9 bancas. A diferencia de diputados, donde Juntos por el Cambio está obligado a igualar o a mejorar la elección, en este caso están un poco más relajados. ¿Y por qué digo que acá cambia la ecuación y se vuelve un poco más difícil para el oficialismo? Porque lo que pasa es que hace 6 años atrás, que es la última elección en la que se renuevan senadores, Cristina Fernández Kirchner era presidenta, se ganó en Santa Fe, en Corrientes y en Chubut, y ya voy a explicar por qué menciono particularmente a estas provincias, y comienza la primera fase y la más profunda de polarización ideológica y política en la Argentina. Y me refiero con esto a que en enero del 2015, ¿qué pasó? Muere Nisman. Y ahí es el comienzo del fin del gobierno de Cristina, que si bien, por supuesto, hubo una multiplicidad de factores que contribuyeron a que eso sucediera, comienza esa profundización de la polarización más extrema en nuestro país, que continúa profundizándose hoy cada vez más. Y hoy arriesga más senadores el Frente de Todos que Juntos por el Cambio, y esto puede significar la pérdida de control de la Cámara de Senadores, y no es un dato menor, es un dato muy relevante para Cristina Fernández de Kirchner, entenderemos todos por qué, y vamos a puntear provincia por provincia muy rápidamente. ¿Qué o cómo se define el poder en Argentina en los próximos años? Fíjense, con esta regla, son 4 provincias que lo definen, son 40 los senadores que tiene hoy el oficialismo, y son 36 los senadores que necesita para tener quórum propio en la Cámara de Senadores, que es donde se dirime el poder en Argentina, porque además está la vicepresidenta presidiendo la Cámara de Senadores. Empecemos por Chubut. Hoy Chubut tiene, el Frente de Todos tiene 3 senadores, porque recordemos, y por eso decía que hay que mirar el país de hace 6 años atrás, se aliaron los 2 por la mayoría y el senador por la minoría, y entonces por eso el Frente de Todos hoy cuenta con 3 senadores por Chubut. Eso no va a volver a pasar. Arcioni tiene una imagen, el gobernador Arcioni tiene una imagen negativa altísima, superior al 90%, y la oposición no está lejos de ganar, es decir, tiene concretas posibilidades de ganar en Chubut. Por lo tanto, el Frente de Todos de mínima va a perder un senador, ya tendríamos 39 en lugar de 40, y de máxima podría perder 2 senadores. Córdoba, hoy el Frente de Todos tiene un senador, con un Schiaretti, con un partido provincial muy fuerte, con un 70% de aprobación, con un 70% de imagen positiva, que va a presentar
su candidato a senador y que es muy probable que obtenga esa banca. Digamos que Juntos por el Cambio tiene claras posibilidades de ganar, casi con absoluta seguridad, gana los 2 senadores de la mayoría, está por verse quién gana el de la minoría, puede perder el Frente de Todos el senador por la minoría, por lo tanto, ya tendríamos 38. Corrientes. Hoy el Frente de Todos tiene 2 senadores. Hace 6 años ganó las elecciones en Corrientes y por eso yo lo mencionaba al comienzo cuando empezaba a analizar el punteo dentro del Senado. Hoy Encuentro por Corrientes puede ganar. De hecho, se está replicando en Corrientes incluso este armado provincial que tiene Schiaretti en Córdoba, que es Hacemos por Córdoba. Se ha lanzado hace poquito el Hacemos por Corrientes en Corrientes. Hemos visto a Perotti lanzar el Hacemos por Santa Fe, hemos visto afiches en provincia de Buenos Aires de Hacemos la provincia, es decir que hay todo un armado político por fuera de las 2 grandes coaliciones que tendremos que prestar atención cómo se va comportando en los próximos meses, que quizás no sea una fuerza política que signifique partir esta bicoalicionalidad en tercios, pero que sí va a tener una impronta significativa por algo que voy a puntualizar un poco más adelante si tenemos tiempo. Y entonces, de mínima, el Frente de Todos va a obtener un senador, de máxima 2 senadores, con lo cual puede perder un senador y ya estaríamos en 37 senadores. Y Santa Fe, la última provincia, tiene hoy 2 senadores del Frente de Todos. Hace 6 años también ganó el Frente de Todos la provincia de Santa Fe. Juntos por el Cambio hoy está en un proceso complicado porque el fallecimiento de Lifchitz recambió o repartió las cartas de otra manera. Antes Lifchitz era el aglutinador mayoritario y hoy está partido en tercios el escenario político en Santa Fe. Así que depende de, les diría, hoy hay serias posibilidades de que Juntos por el Cambio obtenga 2 senadores, hay movimientos de dirigentes. Puyaro deja el socialismo y se va a Juntos por el Cambio, y eso tensiona de alguna manera varios escenarios. Paola, perdón. Sí. Perdón, acá, Candela. Te quedarían 2 minutos, más Bien, o menos. voy cerrando. Eso tensiona el escenario y puede perder el Frente de Todos 2 senadores y ya estaríamos con 35 senadores perdiendo el quórum en el Senado. Con lo cual se complica significativamente. ¿Cómo veo yo que va a ser la estrategia de la oposición? Es desgastar al otro, es apostar a los errores o a los problemas de la economía, es apostar a la lentitud de las vacunas que no alcanza y que ya está generando la incertidumbre de los que se colocaron la primera dosis, cómo va a continuar el cronograma de la segunda dosis, y entonces el programa de vacunación no está alcanzando claramente, creo que lo apuntaba Sheila también. Y, por supuesto, apuntar a los errores del gobierno, que los tiene y muchos. ¿Cuál va a ser la estrategia del oficialismo? Bueno, nacionalizar la elección, apostar a que esos espacios provinciales no crezcan, porque están teniendo una importancia local muy significativa y se están encolumnando detrás de sus gobernadores, que por otra parte han sido abandonados discursivamente y desde lo comunicacional y desde lo político, más no desde los recursos que sin los recursos de nación no hubieran podido subsistir, pero
están armando estos espacios locales, y acelerar, por supuesto, el proceso de vacunación y corregir, en la medida de lo posible, los problemas económicos. ¿Cómo creo que van a ser las campañas? Bueno, se va a profundizar la grieta, la discursividad va a ser cada vez más radicalizada, más negativa, la institucionalidad va a ser puesta en duda, si yo gano voy a ser democrático y si pierdo voy a denunciar fraude. Se van a acentuar los personalismos, es decir, van a perder identidad los partidos y los espacios políticos. Ojo con el abstencionismo, la mayoría de las elecciones a nivel mundial han adolecido de este problema, y esto genera una falta de confianza en el resultado de las elecciones, que puede generar problemas de gobernabilidad. Va a ser más redes que territorio, porque claramente los candidatos no pueden hacer campaña en barbijo ni en territorio, por lo tanto las redes van a ser mucho más fuertes, y va a haber que poner la lupa en siempre el financiamiento de esas campañas. Y por otro lado, la última reflexión que tengo es cómo se ve la sociedad y cómo están desacoplados los dirigentes de lo que le pasa a la sociedad, porque lo que hemos venido hablando nada tiene que ver con esta sociedad que se siente casi un 50% agrietada, egoísta, impaciente, predominan los sentimientos negativos, lo dijo Sheila también, y no puedo dejar de mencionar que este año se termina de completar la segunda mitad de las cámaras con la vigencia de la ley de paridad. Esperemos que esta vez el Congreso de la Nación tenga efectivamente paridad de diputadas y de senadoras en la conformación de las cámaras. Bueno, los dejo para que podamos continuar. Muchas gracias, Paola. Y cerramos con Florencia. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias obviamente por la invitación para compartir tan prestigioso panel con las colegas. Y bueno, mi idea es, no preparé una presentación para compartir, porque me gustaría como repasar brevemente algunos puntos que en general como consultores quizás, bueno, debatimos usualmente con otros colegas, ¿no? Y mismo con clientes, entonces voy a tratar de hacer como el enfoque más bien en campañas. Y otra aclaración es que me voy a focalizar especialmente en la provincia de Buenos Aires. Ustedes se preguntarán por qué, dónde queda el federalismo. La provincia de Buenos Aires pesa casi el 40% de la población. O sea, casi el 40% de los argentinos viven en la provincia de Buenos Aires. Y otro dato también que a mí como rionegrina me parece muy fuerte es que casi un cuarto de la población argentina se concentra en el Gran Buenos Aires. Por eso siempre tanta insistencia con qué pasa en el Gran Buenos Aires, qué pasa en la provincia de Buenos Aires, y pareciera que bueno, la campaña fundamentalmente termina influyendo fuertemente ahí. Bueno, no obstante, este año obviamente es un año de elección legislativa donde sí va a ser muy importante qué pasa en cada uno de los distritos. Empiezo por, bueno, ¿cuál es el punto de la partida? Venimos obviamente con un año de pandemia inédito, donde literalmente todo el mundo está golpeadísimo, como, bueno, disculpen si voy a ser un poco repetitiva, voy a tratar de evitar los mismos puntos que ya fueron viendo las chicas, pero la verdad que estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que comentaron, ¿no? Bueno, la gente está agotada no solo económicamente, sino anímicamente. Esto se ve reflejado en las encuestas, también en los grupos focales, y piensan también que si la gente siempre estuvo harta de los políticos, bueno, en este año más todavía, o sea, no quiere saber nada y menos con una campaña, y menos con una campaña legislativa que tampoco se termina de entender bien como qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, obviamente a nivel político. Como bien señalaba recién Paola, todo el tema de bueno, los números para los quórums y demás, tanto en senadores y
y diputados son realmente relevantes para un montón, para abrir o cerrar determinadas discusiones, pero pongámonos 2 segundos en la cabeza de los ciudadanos, famosos ciudadanos de a pie, como se les llaman, donde, bueno, tenemos una inflación mensual ahora del 3,3%, vamos a ver si sigue bajando, pero se espera que la inflación pueda llegar a un 50%, que es prácticamente el mismo valor con el que se fue Mauricio Macri en el 2019, que fue bastante fuerte. Entonces, digo esto como para poner un poco en contexto de cuál es el punto de partida, desde dónde estamos viendo las cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista político, sí hay una clara polarización en la sociedad. Pareciera que, bueno, ya 2/3 de la población o se va a alinear con el Frente de Todos o bien con Juntos por el Cambio. Y después queda el otro tercio, ¿no? Que el otro tercio se divide entre indecisos y, bueno, después estas terceras fuerzas incipientes que también vamos a ver cómo se desarrollan a lo largo de la campaña, pero por ahora lo que vemos es que miden como muchísimo, bueno, 6, 7 puntos, que pareciera ser todavía bastante incipiente, ¿no? Bueno, ¿qué está en juego en esta elección? Más allá de lo que bien señalaba Paola, ¿no? Respecto de las bancas y tanto en diputados como en el Senado. En el caso del gobierno es bueno, la gestión que se está poniendo en juego, justamente la gestión que está realizando en la pandemia, fundamentalmente todo el plan de vacunación. Hay que ver cómo se llega para tanto septiembre y noviembre en relación al porcentaje, digamos, de población vacunada. Y el tema acá con el gobierno es que inmediatamente, una vez que resuelve, entre comillas, o encamina, digamos, el tema de las vacunas, viene enseguida la economía, que es un tema que no lo puede resolver en meses. O sea, esto se resuelve en años. Entonces ahí tiene un problema grande el gobierno. Y también, naturalmente, bueno, se va a jugar el posicionamiento para el 2023, ¿no? Porque, como bien señalaban antes, las chicas, es raro, ¿no? Porque cuando uno habla con los dirigentes, parece que para los dirigentes la elección que es la que vale, digamos, es la del 2023. Y, esperá, estamos en el 2021 y obviamente hay que votar y bueno, y puede generar un cimbronazo o no para el gobierno. Digo, no es una pequeña elección, no es algo chiquito, ¿no? Lo que está por pasar en el 2021. Y en el caso de Juntos para el Cambio, ¿qué se pone en juego? Básicamente la unidad, me parece, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, ahora voy a ahondar un poquito más en cómo está Juntos por el Cambio como oferta electoral, y obviamente esto le va a permitir o no posicionarse mejor para el 2023, donde ya se ven que hay algunas figuras que están muy bien posicionadas, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, gracias bueno, en especial a lo que sucedió el año pasado, estas conferencias de prensa donde veíamos a un Larreta, a Axel Kicillof y al presidente hablando y comunicando, y una diferencia discursiva enorme y una capacidad quizás o al menos de cómo se demostraba, la capacidad de manejar la situación por el lado de Larreta, bueno, con otra solvencia, ¿no? Y que obviamente eso logró permear muy bien en la sociedad, en especial, por ejemplo, en un distrito en el que nunca antes había pisado tan fuerte como el Gran Buenos Aires, que siempre es un distrito histórico del peronismo. Bueno, próxima pregunta que me pareció interesante responder, ¿cuáles son los principales actores y qué ofrece cada uno a la sociedad? Como decía antes, hoy hay 2 grandes actores, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Frente de Todos vemos que tiene una campaña donde va a hacer valer como su etiqueta, si se quiere, o sea, el nombre, Frente de Todos, o sea, es una campaña que va a tender más a la nacionalización, más allá más que a las individualidades, ¿no? Que digo, si es tal Pepito, Juanita o José el que se presenta en la lista para el Senado o para, bueno, en el caso de Provincia de Buenos Aires no hay voto por senador, pero sí, bueno, quién va a encabezar, digamos, la famosa lista para diputados. Eso la verdad es que
no va a primar claramente en esta elección, en el caso del Frente de Todos, tal cual están planteando, digamos, la estrategia. Y otro tema importantísimo es cuánto cuesta, no solo para el Frente de Todos, sino también en general en la política argentina, lograr construir dirigentes, ¿no? Que puedan, bueno, tener... que puedan construir liderazgo, en definitiva, que puedan plantarse, que tengan nivel de conocimiento, que tengan una imagen positiva, que tengan un discurso no desde lo frívolo, ¿no? Sino que tengan una visión que poder transmitir como líderes, en realidad, de la sociedad. Eso es algo que venimos en varias provincias y se ve que falta muchísimo. Bueno, por eso es complejo, ¿no? Esto de finalmente como quiénes encabezan las listas y cómo se resuelven esos temas. Quizás puedan utilizar esta elección para levantar algunas figuras, puede ser una buena oportunidad, digamos, como para aprovechar, sabiendo que es una elección en la que va a valer mucho más la etiqueta, como decía, Frente de Todos, más que la figura puntual, no sé, Tolosa Paz, Raberta, o quien termine encabezando en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, eso también es una jugada un poquito riesgosa porque va a implicar que, usualmente implica que figuras importantes del partido vayan a hacer campaña con ellas en un marco donde todavía la logística no está muy amigable en cuanto a la pandemia, ¿no? Digo, para hacer recorridas, para hacer mítines y para hacer reuniones políticas. Del lado del gobierno, lo que sí vemos es que las vacunas hoy por hoy son la mejor campaña que tienen ellos. Nosotros, midiendo la provincia de Buenos Aires, vemos que bueno, casi dos tercios apoyan los esfuerzos de vacunación y más de la mitad apoya las medidas del gobierno para frenar el COVID. Y a su vez, igual esto es de cortísimo plazo, vemos que bueno, nos haya gustado o no nos haya gustado el tema del encierro en estos últimos días, al menos estaban amesetando y bajando, digamos, las curvas a un nivel muy lento, y esto hay que seguirlo día a día, obviamente, porque no se termina acá, pero pareciera que está en el cortísimo plazo, digo, ¿no? Pareciera que este nuevo enfoque del martillazo, digamos, del encierro, digamos, está funcionando y pareciera que finalmente el gobierno más o menos le está poniendo el cascabel al gato, sumado al tema de la vacunación. ¿Por qué es positiva la vacuna? Obviamente porque en cierta forma nos permite a los argentinos como traer un poquito de nuestra normalidad de antes y obviamente brinda alivio. Y como decía antes, el problema acá que se genera es que inmediatamente después, pegadito a esto que resolvemos de lo de la vacuna, ¡pum!, viene enseguida lo de la economía. Y ahí, bueno, por eso es como que el gobierno tiene que poner un acelerador y tiene que ir jugando ahí, ¿no? con los pedales entre acelerar y no tanto la vacuna como para llegar justos para la elección y bueno, y poder más que nada como ofrecer, digamos, eso a la ciudadanía. Bueno, en conclusión, en cuanto al espacio del Frente de Todos, lo que sí se ve es que es un espacio bastante ordenado, entre comillas, y controlado, entre comillas, aunque claramente hay tironeos internos muy, muy fuertes, pero bueno, hoy por hoy están, obviamente igual hay que llegar a la semana anterior al cierre de listas, que es cuando vuela todo por los aires, pero da la sensación que van a llegar de una manera mucho más prolija, en especial si lo comparamos con Juntos por el Cambio. Ahora, pasando a, bueno, ¿qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Cuál es su oferta? Hoy particularmente los veo que bastante justamente desordenados, están sacando demasiado sus trapitos al sol, y eso está dañando fuertemente la imagen del partido, porque en especial recordemos que, bueno, era un frente que se armó justamente para, que siempre tuvo mucha cohesión interna y mucho diálogo, ¿no? Menos, pero en especial es como que pareciera que primaba el diálogo y eso era un poco el diferencial de Juntos por el Cambio respecto de
bueno, en particular cuando lo comparamos con el Frente de Todos y el kirchnerismo, ¿no? Desde un lugar donde Cristina bajaba la línea y no había diálogo alguno. A mí me da la sensación que quizás el principal error que cometió Juntos por el Cambio es no haber hecho correctamente el duelo después de la elección del 19, después del golpe que tuvieron. Bueno, llegó la pandemia, obviamente, y es como que cambió totalmente el foco de todo tipo de conversaciones, pero bueno, hubiese sido buenísimo para ese espacio poder hacerlo y evitar justamente antes de la elección, bueno, en este caso como ahora lo que está pasando, que vemos una disputa enorme y directamente en los medios de comunicación, entre ellos se hablan a través de los medios de comunicación, lo cual termina dañando fuertemente la imagen del partido, ¿no? Bueno, después una cuestión táctica que estaba viendo en relación a esto de María Eugenia Vidal, que es una figura muy importante y tiene una muy buena imagen, en especial en la provincia de Buenos Aires. Creo que la estarían desaprovechando si le permiten jugar en Capital Federal, porque la verdad es que da la sensación como que su mensaje es, bueno, no quiero poner mucha energía en esta elección, como que prefiero hacer la plancha. Y no, un político no está para eso. Un político está para poner todo sobre la cancha y dejar todo. O sea, si juega debería digamos, jugar bien, ¿no? Después me parece como un poco compleja la situación de Juntos por el Cambio en relación al mensaje, ¿no? De cuál va a ser el mensaje que van a transmitir en esta campaña. Hablar de economía, por un lado, tienen poca legitimidad para hablar de economía por toda la situación, bueno, cómo quedó el país, en especial en la macro, bueno, y también en la micro, entonces es complejo, ¿no? Y a su vez, bueno, Mauricio Macri tuvo alguna chance quizás de hacer alguna especie de mea culpa en las apariciones que tuvo, y siempre en realidad lo que tendría a hacer es como patear para afuera la pelota y echar culpas a otros. Entonces eso es como que no termina tampoco de brindarle ningún tipo de legitimidad a la hora de hablar de este tipo de temas. Y a su vez también me parece interesante cómo es como que se le va corriendo la cancha, digamos, en cuanto al mensaje a Juntos por el Cambio. Porque primero la principal crítica fue respecto de las vacunas que no llegaban y demás, que sí, obviamente hubo un montón de errores de comunicación en relación a eso, muchísima expectativa generada sin poder asegurarla. Recordemos en diciembre cuando el presidente comentaba que, bueno, en enero ya íbamos a empezar a vacunar y eso no pasó, o sea, pasó mucho más tarde, y así una serie de cuestiones, pero bueno, primero fueron las vacunas, están llegando las vacunas, después fue el tema de la presencialidad de las clases, está llegando la presencialidad de las clases, entonces como que todavía Juntos por el Cambio le cuesta, digamos, encontrar cuál es ese tema desde el cual poder hacer una crítica fuerte, digamos, al gobierno y a su vez tener legitimidad, ¿no? Porque bueno, en política, en comunicación en general, es muy importante el mensaje, pero también el mensajero tiene que ser creíble. Quizás pueda ser ese tema la seguridad, hay que ver, porque es hoy una de las principales preocupaciones, además de, bueno, obviamente la economía y en especial en la provincia de Buenos Aires, cómo bueno, se combate, o pareciera no estar discutiéndose siquiera hoy por hoy en agenda el tema de seguridad. Y sí, lo que veo es que hoy por hoy, bueno, Juntos por el Cambio está corriendo un fuerte riesgo de romperse si no logra dirimir bien estas diferencias, ¿no? Antes de las PASO. No creo que las PASO sea el lugar para dividirlas. Bueno, estaba viendo justo antes una entrevista que le habían hecho a Facundo Manes, que es hoy quien podría ser el candidato de parte de la UCR en la provincia de Buenos Aires, y él justamente sale con los tapones de punta a hablar. Dice, bueno, estaba esperando estoy esperando la interna con el PRO. Digo, si ya partimos así es como,
después queda muy poquito tiempo, ¿no? Para unir los pedazos entre septiembre, la elección de septiembre, y la elección de noviembre. Así que idealmente hubiese sido, sería en realidad que, bueno, logren dirimirse estas diferencias antes de llegar a las PASO para no llegar tan lastimados. Bueno, la gran pregunta, ¿hay un lugar para el tercer espacio o la tercera vía? Vemos que de los dos lados, digamos, se está intentando generar este lugar, por el lado de Randazzo y después por el lado de, bueno, quizás un Manes o quizás Monzó, Joaquín de la Torre, bueno, ahí hay como una disputa. A mí me da la sensación que la sociedad, si bien está harta de la política y todo lo que comentaba antes, creo que hoy por hoy no termina de ser un lugar. Es muy difícil construir la tercera vía, y creo que aún es más difícil hacerlo desde un contexto electoral, porque me parece que lo vuelve menos creíble, digamos, a ese dirigente, porque bueno, se está, pareciera como ser, bueno, que se está postulando simplemente por una cuestión de obtener poder, nada más. Otra cosa es que logre construir su liderazgo en un contexto no electoral, donde logra instalarse con un tema en la sociedad y poder debatir ese tema y defenderlo, y de a poco ir mostrando avances en relación a ese tema. Entonces, por eso me parece que es muy compleja la tercera vía, y creo que más de 10, 15 puntos máximo sería muy difícil obtener. Bueno, ¿hacia dónde vamos? O qué estamos viendo hoy desde el punto de vista electoral. Vemos que hoy el Frente de Todos está pisando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, un poco por lo que les comentaba antes. Está teniendo una buena aceptación el gobierno de Alberto Fernández, con más del 50% que aprueba su gobierno. Pero lo que sí vemos es que es un descenso, hoy por hoy vemos una intención de voto del 43% para el Frente de Todos y un 22% para Juntos por el Cambio. Si nos ponemos a comparar con los resultados del 19, que está bien, es una elección presidencial, pero es la última, digamos, de la que tenemos el registro como más fresco, vemos que las dos fuerzas bajarían 10 puntos. Hoy, la foto que tenemos, que insisto, de acá a septiembre pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, con este contexto de desánimo, donde la recuperación costará muchísimo, quizás hoy la política está empatando el partido, digamos, con la sociedad, en tanto que pareciera que lo del COVID y las vacunas se estarían más o menos acomodando, pero insisto, inmediatamente en el microsegundo en el que se termina de resolver o encaminar el tema de la vacuna, aparece la economía, y ahí estamos bastante complicados porque, bueno, no pareciera obviamente haber una solución, obviamente no la hay, una solución en el corto plazo, y es algo que requiere, y más en este contexto donde exprimimos al máximo el Estado y todas las posibilidades que teníamos viniendo de un año terrible como el 2020. Bueno, muchas gracias, y obviamente acepto las preguntas que tengan con gusto. Gracias, Florencia. Muchas gracias a las 4 por sus exposiciones. Tengo algunas preguntas acá en el chat. Me preguntan, por ejemplo, si va a haber voto vacuna. Cualquiera que... Así es la pregunta. A ver. Voy yo o Sheila, que quiere hablar, me parece. Sheila, dale. No, estaba que no podía activar el micrófono. Bueno, a ver, voto vacuna, lo que yo contaba es, no sé, hoy por hoy la diferencia entre los vacunados y los no vacunados no estaría alterando el escenario electoral. O sea, esto es, digo, digo, cuando uno trabaja las encuestas por bloques según si fueron o no fueron vacunados, la verdad que nosotros no estamos viendo diferencia, con lo cual lo que podemos prever es que efectivamente la vacuna yo creo que va a ser un problema si no está, pero no un beneficio para el oficialismo si está. Y esto además añadiría un elemento adicional, que es
que la vacuna se está transformando en una especie de barril sin fondo, porque los que no están vacunados quieren estarlo. Excepto un fragmento, ¿no? Digamos, insisto, siempre hablar de estas totalidades es difícil, digamos, ¿no? Pero en general, los que no están vacunados quieren estarlo, los que ya lo están quieren la segunda dosis, y los que estuvieron vacunados al principio ya quieren, se me vencen los no sé cuántos meses, viene una segunda. Entonces digo, lo que yo diría es, no tener la vacuna sí es un problema para el gobierno, tenerla no es un beneficio, y finalmente este fenómeno que está pasando, que es barril sin fondo. Demanda infinita. Bien. Sí, una cosita rápida, nosotros también vemos eso, ¿no? Es interesante lo que pasa con las vacunas, porque obviamente el que se vacunó dice, bueno, es mi derecho, o sea, que a quién tengo que agradecer. Me llega, y más en un contexto de pandemia, si no me llega ahora, ¿cuándo me va a llegar? Pero a lo que yo hacía referencia antes en mi presentación es que lo que sí se premia es el esfuerzo de la política pública de la vacunación. Es como sutil la diferencia. O sea, lo que sí se premia es el esfuerzo que está haciendo el gobierno, aún en una situación muy adversa, donde es difícil conseguir vacunas, hay que tener dinero, hay que tener capacidad de negociación, porque estamos compitiendo literalmente contra todo el mundo. Pero bueno, está bueno ver que el gobierno está activando con esa política pública y en beneficio macro, digamos, de todo el país. Pero sí es verdad que no hay un efecto como particular de el que se vacunó, dice, bueno, nada, gracias Alberto, no está pasando eso. Bien. Perdón, y quiero agregar que quizás comparto lo que dicen ambas, pero porque me parece que la falta de efecto, de golpe de efecto de la vacunación tiene que ver más allá de la política pública adecuada para muchos y lenta el proceso para otros, no está siendo comunicada quizás por el gobierno nacional de la manera que podría ser explotada en beneficio propio, ¿no? Digamos, de alguna manera no está dando los réditos que el gobierno nacional esperaba obtener con el avance de la vacunación, aún con la acelerada que se le pegó en este último mes, ¿no? Iba a ser el caballito de batalla del gobierno nacional y aún así esto no significó un incremento en la intención de voto en favor del oficialismo. Bien, tengo otra pregunta, una para Marina. En tu presentación marcabas las dificultades para llegar al sector de 18 a 29 años y te preguntan qué estrategia podría desarrollarse para conseguirlo. Bueno, hay algunos datos. Este segmento, los jóvenes son pragmáticos y muchas veces individualistas. Eso explica por qué, por ejemplo, un discurso como el de los libertarios cala tan fuerte en ellos, ¿no? Digamos, destacaría esas características, luego diría que de todos los segmentos etarios es el segmento más escéptico respecto de las expectativas económicas. Cuando preguntamos cómo cree que va a ser la situación económica en los próximos años, el 62% de los encuestados contesta que va a ser peor. En este segmento ese porcentaje sube a 70%, es decir, 7 de cada 10 jóvenes cree que el futuro económico va a ser peor. Datos de la EPH, sigo, 340.000 despidos en el sector privado no registrado, 350.000 salieron a hacer trabajos de cuentapropismo y hay 250.000 desocupados. La mayor preocupación, dije yo, de este segmento es el empleo. Son pesimistas respecto del fin de la pandemia, son pesimistas respecto de la recuperación económica. El gobierno tiene que actuar en la agenda socioocupacional de los jóvenes. Va a ser muy difícil porque los indicadores son pésimos, son agudos, son críticos y en algunos meses esa situación no se puede resolver. Pero por eso decía yo,
el gobierno tiene que ser capaz de desarrollar alguna estrategia creativa que pueda llegar a estos jóvenes, digo, los segmentos moderados, ¿no? De los jóvenes a los que hoy no puede llegar con los modos tradicionales de hacer política. Bárbaro, gracias Marina. No tengo más preguntas en el chat, no sé si alguno o alguna quiere dejar alguna pregunta final, y si no les pido a cada una de las expositoras una breve reflexión final y cerramos. En el orden que ustedes quieran. Bueno, arranco yo o Sheila, que siempre está predispuesta a... La mando así. Me mandan al frente acá. Bueno, a ver, digo, a ver, me parece que en el grueso coincidimos en múltiples sentidos. No, admití a alguien, no sé por qué admití a alguien, porque me apareció acá y lo admití. Está bien. Digo, no sé por qué soy anfitriona. Bueno, pará, lo que quería decir es lo siguiente. Creo que en el grueso más o menos estamos planteando aspectos similares. Yo creo que de alguna manera una de las cosas que se pelotearon acá o que podemos sacar de conclusión es la dificultad para encarar esta campaña. Alguien, ya no me acuerdo quién, dijo va a ser una campaña, o lo leí, no sé si fuiste vos, Pau, que va a ser una campaña más que de propuestas de ratificación de lugares. Por ahí otra de las cosas que aquí no contamos, pero creo que se desprende un poco de lo que estamos viendo, tiene que ver con la arena donde se va a jugar esta elección. Es una arena donde muy probablemente termine siendo plebiscitado el gobierno. Cosa que suele pasar en las elecciones también de medio término, ¿no? Un poco plebiscito, un poco este juego de incorporar color, ¿no? Digamos, esta cosa, siempre las elecciones del medio son las elecciones menos importantes. Bueno, me parece que eso es uno de los elementos. El otro de los elementos a tener en cuenta tiene que ver con, digo, más allá de los números, noto que tenemos números, digo, por ahí un poco con algunas desviaciones entre nosotras. Más allá de eso, me parece que es importante destacar que en los aspectos cualitativos más o menos tenemos una serie de coincidencias sobre la caracterización de la escena electoral y las dificultades que está enfrentando no solo el oficialismo, también la oposición. Y un elemento más que a mí me gustaría agregar, por ahí para meter un poquito de picante, ¿no? Para meter un poquito de ruido en esta charla, tiene que ver con la evaluación de lo que está pasando con la disputa interna de Juntos por el Cambio. Yo tengo la impresión, después digo, es un pensamiento más cualitativo en el sentido de que después de escuchar grupos y grupos, digo, los que seguimos la política probablemente estamos viendo esa lucha encarnizada que está teniendo Juntos por el Cambio. A mí me da la impresión de que eso es un pequeño ruido que pasa, que en definitiva es esto que a ver, que después se termina procesando, bueno, es la disputa, es la herencia, ¿no? Digamos, cómo se resuelve esto que es quién se queda con la franquicia, quién se convierte en el líder, que además claramente hay un liderazgo totalmente repartido o ausencia de liderazgo en el principal espacio opositor. Y la verdad que no creo que es un error pensar esa interna desprendida del contexto general, porque cuando uno mira el tablero y qué es lo que pasa en el tablero en términos de líneas gruesas, lo que uno ve es cómo el Frente de Todos ha ido perdiendo espesor. Básicamente el Frente de Todos ha tendido a perder esa diferencia que era Cristina más uno, ¿no? Que era Cristina más uno, digo, Cristina, Alberto Massa, o sea, el color que había en el centro, con eso estoy diciendo Cristina más uno. Y mientras lo que vemos en Frente a Todos es un aplanamiento, una encerrona del espacio, ¿no? Digamos, la pérdida de color en definitiva es una encerrona, lo que vemos es una especie de acordeón en Juntos por el Cambio, ¿no? Con Bullrich
entrándole a la derecha más, yo diría incluso a la zona más antisistema, entrándole, compitiendo ahí un poco con lo que hoy está capitalizando Spert, y por otro lado un Larreta que está avanzando, yo diría, al centro y al centro izquierda. Quiero recordar dos elementos que por ahí son notas de color, pero también muestran cómo se está expandiendo hacia el lado que era más cercano al Frente de Todos. Pienso en las declaraciones del 24 de marzo, pienso en la disputa que tuvo con Esmeralda Mitre respecto de las declaraciones en la mesa de Mirta, la pelea que tuvo Larreta con Esmeralda Mitre en la mesa de Mirta sobre los dichos del ex marido de Esmeralda, como es lo pérfido, de lo pérfido. Que salió, ella intentaba defender los dichos respecto de los 30, de no son 30.000, y Larreta salió a clavarle un tacle, ¿no? Entonces, digo, lo que estoy planteando acá es un fenómeno, lo que creo es que en esta novela que está armando Juntos por el Cambio, porque es una novela sobre la herencia, es una novela sobre el liderazgo, también en esa narrativa también hay una presentación a la sociedad que muestra esa dimensión elástica que está teniendo el frente, mientras el Frente de Todos tiende a tener una escena de contracción. Bueno, dicho esto, paso la palabra. Gracias. De paso aprovecho y les hago una pregunta que apareció en el chat. Si son las elecciones legislativas una medición parcial de lo que serían las presidenciales 2023 o funcionan distinto. Lo que pasa es que no se arma el 21 sin pensar en el 23. O sea, no es que es un pretesteo, no tiene que ver con un pretesteo, tiene que ver con un armado. Digamos, recién hablábamos también de los espacios del medio. El problema de los espacios del medio es que no presentan un proyecto de poder. O sea, son propuestas electorales, pero no hay, yo creo que parte del problema, digo, esto vos lo planteabas recién, Flor, con el tema de si hay lugar o no hay lugar para el medio. Bueno, el medio de hoy es un medio electoral, o la especulación de ese medio me parece que es un medio electoral. Bueno, perdón, no hablo más. No, yo creo que como también señalaban las chicas en sus presentaciones, se trata más que nada de una elección para chequear, subirle el pulgar o bajarle el pulgar al gobierno con lo que está haciendo. Es un poco eso, ¿no? Se mezcla un poco eso y también se mezcla quizás en algunos distritos donde no está tan pegada la política nacional de la provincial o la local como en la provincia de Buenos Aires, quizás algunos temas como más locales, pero en general se trata de ese tipo de elecciones, ¿no? No hay, insisto, la gente no es, no se pone en términos estratégicos a pensar si yo apoyo en el 21 para que después en el 23, digo, ese tipo de pensamientos la verdad es que no. Es mucho más simple en el buen sentido, mucho más pragmático. ¿Alguna reflexión final más? Y yo creo que lo decíamos, creo que todas al comienzo, ¿no? Es plebiscitaria para el oficialismo de la gestión presidencial, y para la oposición es la demostración de quienes tienen un armado lo suficientemente sólido en términos territoriales y políticos, porque hay que ganar 130 distritos en la provincia de Buenos Aires. O tenés que tener estructura en 130 distritos de la provincia de Buenos Aires para hacer demostración de fuerza y poderte plantar o presentar como candidato a presidente en el 2023, ¿no? Entonces, es una demostración de fuerza, de armado político. Pero esto coincido, es para la clase política, es por la galería, no es para la sociedad que está, insisto, preocupada por otras cuestiones. Yo espero que la sociedad argentina tenga la madurez suficiente como para que no tengamos que atravesar
los problemas que han atravesado los distintos países latinoamericanos que nos rodean, ¿no? Con problemas realmente preocupantes. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Bolivia. Digo, hay una desafección política, pero más que desafección política, hay una efervescencia social que todavía en Argentina no se ha manifestado. Hay una contención por parte del Estado que tiene un límite. Esto no es un barril sin fondo, y la vacuna no alcanza para todo, no tapa todos los huecos, no llega a todos los rincones, no alcanza a conformar, y en términos sociales eso se siente mucho, se siente cada vez más. Esperemos, yo espero por el bien de todos y de todas, que realmente el gobierno atine con la situación económica, porque eso va a dar un respiro no solamente al gobierno, sino que le va a dar un margen de maniobra a la oposición también, para saber cómo manejarse en este escenario, ¿no? Y que el escenario electoral transcurra en un clima de tranquilidad y de paz social. Bueno, yo no quiero, sería yo la última que faltaría hablar, pero yo no quiero agregar nada más, simplemente agradecer a las colegas, a todos y a todas las que nos acompañaron, y comprometerlas, si quieren, en un par de meses volver a hablar sobre este mismo tema, que ya vamos a tener un panorama con las candidaturas definidas, y podremos ya traer los tan ansiados números que todo el mundo nos pide, y estamos todas ahí retaseando porque todavía no tenemos muy claro el panorama sobre el comportamiento electoral, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. Ya quedaron comprometidas. Muchas gracias, Marina. Sí, con gusto. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Paola, por sus exposiciones. Pudimos responder todas las preguntas, así que acá cerramos la conferencia y nos vemos pronto en otra actividad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, chau.